En el interior de una tumba milenaria escondida bajo las piedras sagradas de Monte Albán, yacía el secreto más brillante de la civilización mixteca, un tesoro que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre cómo las culturas antiguas de México se relacionaban con sus antepasados. Era el año 1932 cuando Alfonso Caso, arqueólogo mexicano de renombre, dirigía las excavaciones en Monte Albán, esa imponente ciudad zapoteca que se alzaba majestuosa sobre las montañas de Oaxaca. Durante meses su equipo había estado trabajando meticulosamente en diferentes sectores de la zona arqueológica, pero nada los había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La mañana del 9 de enero, mientras el equipo realizaba trabajos de rutina en la llamada Plataforma Norte, algo extraño captó su atención. Una serie de piedras dispuestas de forma peculiar sugerían la presencia de una estructura funeraria. Según arqueólogos del INAH, las excavaciones más recientes apuntan a que este tipo de configuraciones eran características de las tumbas de élites zapotecas, pero lo que Caso estaba a punto de encontrar desafiaría todas las expectativas. Monte Albán no era cualquier lugar. Durante más de 1000 años, esta ciudad había sido el corazón político y religioso de los zapotecos. Sus habitantes habían construido templos, palacios y tumbas elaboradas, convirtiendo la montaña en un espacio sagrado que dominaba todo el valle de Oaxaca. Pero hacia el siglo VI después de Cristo, por razones que aún debaten los especialistas, la gran ciudad comenzó a declinar. La población se redujo dramáticamente, y muchos creyeron que el lugar había quedado abandonado para siempre. Sin embargo, algunas teorías sostienen que Monte Albán nunca fue completamente olvidado. Los pueblos de la región continuaron dándolo un lugar de poder ancestral, un sitio donde los antiguos habían dejado su huella espiritual, y fue precisamente esta conexión con lo sagrado lo que atraería a una nueva cultura siglos más tarde. Los mixtecos, conocidos por su extraordinaria habilidad como orfebres y artesanos, habían desarrollado una civilización sofisticada en las montañas occidentales de Oaxaca. A diferencia de otros pueblos mesoamericanos, los mixtecos tenían una relación particular con el pasado. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la UNAM han documentado cómo esta cultura no solo respetaba los sitios antiguos, sino que los reinterpretaba y se los apropiaba como parte de su propia herencia. Cuando Alfonso Caso y su equipo comenzaron a excavar lo que sería conocida como la Tumba 7, los primeros indicios ya resultaban desconcertantes. La estructura arquitectónica correspondía claramente al estilo zapoteca clásico, con sus características paredes de piedra y su disposición cruciforme. Pero los fragmentos de cerámica que comenzaron a aparecer contaban una historia diferente. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los mixtecos llegaron a Monte Albán, aproximadamente entre los siglos y XII después de Cristo. No llegaron como conquistadores destructivos, sino como herederos conscientes de un legado ancestral. Hay quienes creen que para los mixtecos ocupar las tumbas zapotecas no era profanación, sino una forma de establecer continuidad con el pasado sagrado del lugar. La excavación de la tumba 7 avanzaba lentamente. Cada centímetro de tierra removida podía contener pistas valiosas sobre quiénes habían sido enterrados allí, y cuando los primeros objetos que aparecieron fueron fragmentos de huesos humanos, pero no correspondían a un solo individuo. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que la tumba había sido utilizada en múltiples ocasiones, primero por los zapotecos originales y posteriormente reutilizada por los mixtecos. Pero fue cuando el equipo llegó a la cámara principal que el verdadero impacto del descubrimiento se hizo evidente. Lo que Alfonso Caso vio aquel día superaba cualquier hallazgo arqueológico realizado hasta entonces en Mesoamérica. La tumba no solo contenía restos humanos, sino un conjunto de objetos de una riqueza y sofisticación absolutamente deslumbrantes. El primer objeto que llamó la atención fue un pectoral de oro trabajado con una técnica tan refinada que parecía imposible que hubiera sido creado sin herramientas modernas. La pieza representaba al dios Mictlantecuhtli, señor del inframundo, pero ejecutado con el estilo característico mixteco. Cada detalle había sido cuidadosamente martillado y repujado, creando una obra de arte que combinaba simbolismo religioso con maestría técnica. Pero fue cuando el equipo llegó a la cámara principal que el verdadero impacto del descubrimiento se hizo evidente. Lo que Alfonso Caso vio aquel día superaba cualquier hallazgo arqueológico realizado hasta entonces en Mesoamérica. La tumba no solo contenía restos humanos, sino un conjunto de objetos de una riqueza y sofisticación absolutamente deslumbrantes. El primer objeto que llamó la atención fue un pectoral de oro trabajado con una técnica tan refinada que parecía imposible que hubiera sido creado sin herramientas modernas. La pieza representaba al dios Mictlantecuhtli, señor del inframundo, pero ejecutado con el estilo característico mixteco. Cada detalle había sido cuidadosamente martillado y repujado, creando una obra de arte que combinaba simbolismo religioso con maestría técnica.
Pero este era solo el comienzo. Conforme avanzaba la excavación, aparecían más objetos extraordinarios: anillos de oro con incrustaciones de turquesa, collares de cuentas finísimamente trabajadas, orejeras que combinaban oro, plata y materiales orgánicos. Algunos investigadores, basándose en análisis metalúrgicos modernos, proponen que las técnicas utilizadas por los orfebres mixtecos incluían métodos de fundición y aleación que no se conocían en otras culturas mesoamericanas de la época. El inventario completo de la tumba incluía más de 500 objetos individuales. Había máscaras de mosaico de turquesa que representaban deidades del panteón mixteco, copas ceremoniales talladas en cristal de roca y pequeñas figuras de jade que mostraban escenas mitológicas. Cada pieza no solo era valiosa por sus materiales, sino por la información cultural que contenía. Existen teorías alternativas defendidas por algunos arqueólogos independientes que interpretan estos objetos como evidencia de conexiones comerciales que se extendían mucho más allá de Mesoamérica. Las técnicas de trabajo del oro, por ejemplo, mostraban similitudes con tradiciones metalúrgicas sudamericanas, sugiriendo posibles intercambios culturales de los que no teníamos registro histórico. Uno de los aspectos más fascinantes del hallazgo era la forma en que los objetos mixtecos convivían con elementos espotecos más antiguos. En lugar de reemplazar completamente el contenido original de la tumba, los mixtecos habían añadido sus propias ofrendas, creando una estratigrafía cultural compleja. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta práctica formaba parte de un ritual específico de apropiación simbólica del espacio sagrado. Entre los objetos más impresionantes se encontraba un conjunto de huesos grabados que narraban genealogías de gobernantes mixtecos. Estos huesos, trabajados con una precisión microscópica, contenían información histórica invaluable sobre las dinastías que habían controlado la región. Para quienes deseen profundizar en los secretos arqueológicos y la sabiduría ancestral de estas civilizaciones, tenemos un ebook revelador que condensa conocimiento espiritual único en un manual especial. Pueden encontrar el enlace en la descripción. El análisis detallado de los restos humanos reveló que la tumba había sido utilizada para enterrar a al menos 9 individuos diferentes en distintos momentos. La versión popular cuenta que estos eran miembros de la élite mixteca que habían reclamado Monte Albán como su necrópolis ancestral. Científicamente, sin embargo, el debate continúa sobre la identidad exacta de los personajes enterrados allí. Lo que resulta indiscutible es que la tumba 7 representaba algo mucho más significativo que un simple tesoro enterrado. Los objetos encontrados contaban la historia de una cultura que había logrado fusionar tradiciones artísticas propias con el legado arquitectónico de sus predecesores. Los mixtecos no habían llegado a Monte Albán para saquear o destruir, sino para establecer una continuidad cultural que legitimara su presencia en el Valle de Oaxaca. La técnica orfebre demostrada en los objetos de la tumba alcanzaba niveles de sofisticación que rivalizaban con las mejores tradiciones metalúrgicas del mundo antiguo. Las aleaciones utilizadas mostraban un conocimiento profundo de las propiedades de diferentes metales, y los métodos de decoración incluían técnicas como el filigranado, el granulado y el repujo, ejecutadas con una maestría que sugiere tradiciones artesanales transmitidas durante generaciones. Entre las piezas más enigmáticas se encontraba una serie de pequeños colgantes que representaban elementos calendáricos. Trabajos de campo modernos han sugerido que estos objetos no eran simples adornos, sino instrumentos rituales utilizados en ceremonias relacionadas con el cómputo del tiempo sagrado. La precisión de los símbolos grabados indica un nivel de conocimiento astronómico y matemático que complementaba la maestría artística de sus creadores. Los objetos más extraordinarios que Alfonso Caso y su equipo fueron extrayendo de aquella cámara funeraria contenían secretos que cambiarían para siempre nuestra percepción sobre el nivel de desarrollo de las civilizaciones prehispánicas. Entre las piezas que más llamaron la atención de los investigadores se encontraba un conjunto de pequeñas placas de oro que, al ser examinadas con lupa, revelaron grabados de una complejidad asombrosa. Estas placas narraban lo que algunos especialistas interpretan como códices genealógicos en miniatura, donde cada figura representaba a un gobernante mixteco con sus respectivos símbolos de poder. La precisión de los trazos sugería el uso de instrumentos de grabado que, según análisis metalúrgicos recientes, debían ser más finos que cualquier herramienta conocida de la época. Hay quienes sostienen que los orfebres mixtecos habían desarrollado técnicas de micrograbado que no volverían a aparecer en América hasta la llegada de los europeos. Pero lo que realmente desconcertó a los arqueólogos fue el descubrimiento de un objeto que desafiaba toda lógica conocida sobre las capacidades tecnológicas de los antiguos mexicanos. Se trataba de una pequeña esfera de cristal de roca perfectamente pulida, que funcionaba como una lente de aumento. Estudios realizados por equipos de la UNAM han documentado que esta pieza tenía propiedades ópticas comparables
a las lentes modernas, lo que plantea interrogantes sobre cómo los mixtecos habían logrado dominar principios de óptica tan avanzados. La presencia de esta lente en la tumba sugiere que los artesanos mixtecos no solo creaban objetos hermosos, sino que disponían de herramientas sofisticadas para lograr el nivel de detalle que caracterizaba su trabajo. Algunos investigadores independientes proponen que este conocimiento óptico podría haber sido utilizado también para observaciones astronómicas, lo que explicaría la precisión de los calendarios mixtecos. Entre los materiales más exóticos encontrados en la tumba 7, se hallaban fragmentos de ámbar que contenían pequeños insectos perfectamente conservados. Lo sorprendente no era tanto la presencia del ámbar, sino su procedencia. Análisis geológicos realizados en la última década indican que estas piezas provenían de yacimientos ubicados a más de 1000 kilómetros de distancia en lo que hoy conocemos como Guatemala y Honduras. Este hallazgo apunta hacia la existencia de redes comerciales mucho más extensas de lo que se había imaginado. Los mixtecos no vivían aislados en sus montañas oaxaqueñas, sino que mantenían contactos regulares con pueblos de toda Mesoamérica. Hay registros arqueológicos que sugieren que estas rutas comerciales incluían no solo materiales preciosos, sino también intercambio de conocimientos técnicos y tradiciones artísticas. Una de las piezas que más controversia ha generado entre los especialistas es un pequeño objeto cilíndrico de jade que algunos interpretan como un instrumento de precisión. Trabajos de campo modernos han sugerido que podría tratarse de una herramienta utilizada para crear los intrincados patrones geométricos que caracterizaban el arte mixteco. La superficie del cilindro presenta marcas de desgaste que indican un uso prolongado y su diseño ergonómico sugiere que fue creado específicamente para trabajos de gran precisión. Diversos trabajos académicos coinciden en que los mixtecos habían desarrollado un sistema de medidas extremadamente preciso. Los objetos encontrados en la tumba muestran proporciones matemáticas que se repiten consistentemente, lo que indica la existencia de estándares de medición que se aplicaban en toda su producción artística. Esta estandarización sugiere un nivel de organización social y técnica mucho más avanzado de lo que tradicionalmente se había atribuido a las culturas prehispánicas. Entre los hallazgos más enigmáticos se encontraba un conjunto de pequeños espejos de pirita pulida, dispuestos en una configuración específica dentro de la cámara funeraria. Algunos arqueólogos de Laina sostienen que estos espejos no eran simples objetos decorativos, sino instrumentos rituales utilizados en ceremonias relacionadas con la comunicación con el mundo de los muertos. La forma en que reflejaban la luz de las antorchas creaba efectos visuales que debían resultar impresionantes para quienes participaban en los rituales funerarios. La disposición de estos espejos sugiere conocimientos avanzados de geometría y óptica. Cuando se colocaban velas en posiciones específicas, los reflejos creaban patrones de luz que reproducían constelaciones importantes en el calendario mixteco. Esta conexión entre los rituales funerarios y la astronomía revela la complejidad del pensamiento religioso de esta cultura. Uno de los aspectos más fascinantes del hallazgo fue el descubrimiento de recipientes cerámicos que contenían restos de sustancias orgánicas. El análisis químico de estos materiales, realizado con técnicas modernas de espectrometría, reveló la presencia de compuestos que no se encuentran de forma natural en la región de Oaxaca. Hay teorías alternativas que interpretan estos hallazgos como evidencia de contactos comerciales con culturas sudamericanas, específicamente con pueblos de los Andes que conocían el uso de estas sustancias. La presencia de estos materiales exóticos plantea interrogantes sobre las verdaderas dimensiones del mundo comercial mixtecoco. Algunos investigadores proponen que existían rutas marítimas que conectaban las costas del Pacífico mexicano con territorios tan lejanos como el actual Perú. Aunque los registros históricos oficiales no confirman estas conexiones, la evidencia material sugiere intercambios culturales de una escala mucho mayor de la que habíamos imaginado. Los estudios de los restos humanos encontrados en la tumba revelaron datos sorprendentes sobre la vida de la élite mixteca. El análisis de los huesos mostró evidencias de una dieta extraordinariamente variada que incluía alimentos provenientes de diferentes regiones geográficas. Esto confirma no solo la existencia de extensas redes comerciales, sino también el alto estatus social de quienes fueron enterrados en Monte Albán. Uno de los individuos enterrados en la tumba presentaba modificaciones dentales realizadas con incrustaciones de jade y turquesa. La precisión de estas intervenciones sugiere conocimientos odontológicos avanzados, incluyendo técnicas anestésicas que permitían realizar estos procedimientos sin causar daños permanentes. Investigaciones recientes han documentado que los mixtecos utilizaban extractos de plantas con propiedades analgésicas que eran tan efectivos como algunos medicamentos modernos. El análisis de los textiles encontrados en la tumba reveló técnicas de tejido y teñido de una sofisticación extraordinaria. Los hilos utilizados habían sido tratados con tintes de origen mineral y vegetal que mantenían sus colores vibrantes después de casi 1000 años.
Algunos de estos tintes requerían procesos químicos complejos que incluían la combinación de múltiples sustancias en secuencias específicas. Los motivos decorativos de estos textiles contaban historias completas sobre la mitología y la historia mixteca. Cada patrón tenía un significado simbólico preciso y la combinación de diferentes elementos creaba narrativas visuales que funcionaban como libros ilustrados. Estudios publicados en revistas especializadas sugieren que estos textiles eran utilizados no solo como vestimenta ceremonial, sino como instrumentos educativos para transmitir conocimientos a las nuevas generaciones. El impacto del descubrimiento de la tumba 7 trascendió el ámbito puramente arqueológico. Los objetos encontrados demostraban que las civilizaciones prehispánicas de México habían alcanzado niveles de desarrollo técnico y artístico que rivalizaban con las culturas más avanzadas del mundo antiguo. Este hallazgo obligó a reconsiderar muchas ideas preconcebidas sobre las capacidades de los pueblos americanos antes de la llegada de los europeos. El legado de Alfonso Caso y su extraordinario descubrimiento continúa influenciando la investigación arqueológica moderna. La tumba 7 de Monte Albán sigue siendo considerada uno de los hallazgos más importantes de la arqueología americana, no solo por la riqueza de los objetos encontrados, sino por lo que nos enseña sobre la complejidad y sofisticación de las civilizaciones que florecieron en el México antiguo. Lo que se descubrió en el laboratorio de Alfonso Caso, después de catalogar todos los objetos de la tumba 7, cambió radicalmente nuestra comprensión sobre las civilizaciones prehispánicas. Mientras los arqueólogos trabajaban en la limpieza y restauración de las piezas, comenzaron a surgir detalles que habían pasado desapercibidos durante la excavación inicial. El equipo de restauradores notó que varios de los objetos de oro mostraban señales de haber sido reparados en la antigüedad. Estas reparaciones no eran simples soldaduras, sino intervenciones quirúrgicas realizadas con una precisión que sugería la existencia de talleres especializados dedicados exclusivamente al mantenimiento de objetos ceremoniales. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos talleres funcionaban como verdaderas academias donde se transmitían conocimientos técnicos de generación en generación. Una de las revelaciones más sorprendentes surgió del análisis de las incrustaciones de turquesa. Los especialistas descubrieron que muchas de estas piedras habían sido cortadas utilizando herramientas que dejaban marcas microscópicas características. Estas marcas sugerían el uso de sierra de cobre impregnadas con polvo de cuarzo, una técnica que requería un conocimiento avanzado sobre las propiedades abrasivas de diferentes minerales. Durante la restauración de los textiles, se produjo un hallazgo completamente inesperado. Al analizar los hilos con microscopio, los investigadores encontraron fibras que no correspondían a ninguna planta conocida de Mesoamérica. Estudios recientes han sugerido que estas fibras podrían provenir de plantas cultivadas específicamente para la producción textil, variedades que se habrían perdido tras la conquista española. Esto implicaría que los mixtecos habían desarrollado programas de mejoramiento vegetal siglos antes de que estas técnicas fueran conocidas en Europa. El análisis químico de los pigmentos utilizados en las decoraciones reveló composiciones que desafiaban la lógica. Algunos colores habían sido creados mezclando minerales que se encuentran en regiones geológicamente opuestas. Para obtener ciertos tonos de azul, por ejemplo, se habían combinado minerales de las montañas de Oaxaca con sedimentos marinos del Golfo de México. Esto sugiere no solo una red comercial sofisticada, sino también conocimientos de química mineral extraordinariamente avanzados. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que uno de los aspectos más intrigantes del hallazgo fue el descubrimiento de pequeños recipientes que contenían lo que parecían ser muestras de diferentes tipos de tierra. Al principio se pensó que se trataba de simples ofrendas simbólicas, pero el análisis posterior reveló que cada muestra provenía de una región específica del territorio mixteco. Algunos arqueólogos independientes interpretan este hallazgo como evidencia de un sistema de registro territorial sofisticado, donde cada parcela de tierra importante estaba representada simbólicamente en las tumbas de los gobernantes. La tecnología utilizada para crear algunos de los objetos más pequeños de la tumba planteaba interrogantes, que aún no han sido completamente resueltos. Se encontraron cuentas de collar tan diminutas que su perforación requería instrumentos de una finura extraordinaria. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la UNAM han documentado que estas perforaciones tenían diámetros de menos de medio milímetro, pero mantenían una perfección geométrica que sugiere el uso de herramientas rotatorias de alta precisión. Entre los objetos restaurados apareció una serie de pequeñas campanillas de oro que producían sonidos específicos cuando se agitaban. El análisis acústico reveló que cada campanilla había sido diseñada para emitir una frecuencia determinada, y cuando se utilizaban en conjunto, creaban acordes musicales complejos.
Hay quienes creen que estos instrumentos formaban parte de ceremonias donde la música tenía propiedades terapéuticas o rituales específicas. Un descubrimiento que pasó inicialmente desapercibido fue el de varios objetos que parecían ser herramientas de medición. Se trataba de pequeñas reglas y compases de oro y jade que mostraban divisiones extremadamente precisas. Trabajos de campo modernos han sugerido que estas herramientas utilizaban un sistema de medidas basado en proporciones matemáticas derivadas de observaciones astronómicas. La precisión de estas medidas era tal que el margen de error era inferior al 1%. Los estudios de los materiales orgánicos preservados en la tumba revelaron información fascinante sobre los rituales funerarios mixtecos. Se encontraron semillas de plantas que no crecen de forma natural en Oaxaca, pero que habían sido cuidadosamente preservadas utilizando técnicas de momificación vegetal. Según arqueólogos de Lina, estas semillas podrían haber sido parte de rituales relacionados con la regeneración y el renacimiento, conceptos centrales en la cosmogonía mixteca. Entre las piezas más enigmáticas se encontraba un conjunto de objetos cilíndricos de obsidiana que inicialmente se interpretaron como cuchillos ceremoniales. Sin embargo, un examen más detallado reveló que estos objetos tenían bordes tan afilados que podrían haber sido utilizados como instrumentos quirúrgicos. La obsidiana puede alcanzar un filo más agudo que el acero moderno, y los mixtecos parecían conocer perfectamente esta propiedad. El análisis de los restos de alimentos encontrados en recipientes cerámicos reveló una dieta que incluía especies marinas del Pacífico y del Golfo de México. Esto confirmaba la existencia de rutas comerciales que atravesaban todo el territorio mexicano. Pero también sugería conocimientos avanzados sobre conservación de alimentos, que permitían transportar productos perecederos a través de grandes distancias. Una de las revelaciones más sorprendentes surgió del estudio de los huesos tallados que narraban genealogías. Los investigadores descubrieron que algunos de estos huesos contenían información astronómica codificada en los diseños decorativos. Las posiciones de ciertos símbolos correspondían exactamente con las posiciones de planetas y constelaciones en fechas específicas del pasado, creando una especie de calendario astronómico tridimensional. Los objetos de cristal de roca encontrados en la tumba mostraban técnicas de tallado que requerían herramientas de una dureza superior a la del propio cristal. Algunos investigadores sostienen que los mixtecos podrían haber desarrollado técnicas de tallado que utilizaban arena de diamante, un material que teóricamente podrían haber obtenido de meteoritos caídos en la región. Existen teorías alternativas que interpretan ciertos objetos de la tumba como evidencia de conocimientos matemáticos avanzados. Se encontraron pequeñas esferas de diferentes tamaños que, al ser medidas con precisión, revelaron que sus volúmenes seguían progresiones geométricas complejas. Esto sugiere que los mixtecos conocían principios matemáticos que no fueron formalizados en Europa hasta el Renacimiento. El impacto de estos descubrimientos continúa resonando en la comunidad arqueológica internacional. La tumba 7 no solo reveló la riqueza material de los mixtecos, sino que demostró que habían alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico y científico que rivaliza con las civilizaciones más avanzadas de su época en cualquier parte del mundo. Pero quizás el hallazgo más extraordinario surgió durante una revisión rutinaria de los materiales almacenados en los años 80. Un objeto que había sido clasificado como decorativo resultó ser un instrumento de navegación astronómica de una sofisticación que no se conocía en ninguna otra cultura prehispánica. Este descubrimiento cambió completamente nuestra percepción sobre las verdaderas capacidades de los antiguos mexicanos y abrió nuevas preguntas sobre secretos que aún permanecen ocultos bajo la tierra de Monte Albán. Y